del taller, vamos a ver cómo se hace el cálculo manual de una tabla nutricional. Esto lo hacemos basado en las directrices que nos dice la resolución 810 del 2021 y la resolución 2492 del 2022. Bueno, aquí ya me presenté el día de ayer. Vamos a hacer el ejercicio con un producto muy conocido para nosotros o tradicional colombiano, que es un roscón relleno de bocadillo. El ejemplo está con este producto, pero pues a medida que yo les vaya dando los conceptos y las indicaciones, pues lo van adaptando al producto que ustedes necesiten. Lo primero que hay que hacer para poder calcular la tabla nutricional es saber mi formulación, conocer los ingredientes que utilizo en mi producto. Entonces, cuando hablamos de formulación ya estamos hablando de un tema como de porcentajes, pero sabemos que muchos productos pues inician es con una receta, ¿cierto? Entonces vamos a partir completamente de cero aquí en este ejercicio. Entonces, si tenemos por ejemplo una receta que sabemos que de esta receta vamos a tener 5 roscones de más o menos 200 gramos, y tenemos en la receta estas cantidades: 500 gramos de harina de trigo, 110 gramos de azúcar, 78 gramos de mantequilla, 11.5 gramos de levadura fresca, 238 gramos de agua y 250 gramos de bocadillo. ¿Qué tengo que hacer con esas cantidades? Volverlas una fórmula. Primero, aquí sabemos que más o menos el roscón que yo vendo es de 200 gramos y que con estos ingredientes tengo 5 roscones de 200 gramos. Pero para construir mi tabla nutricional ya tengo que ir a la resolución 810, donde tengo que identificar, o de acuerdo a una tabla que me indica la 810, cuál es la porción de mi producto en esa tabla. Porción, según la resolución 810, es una cantidad de referencia, y aquí es importante que tengan presente que la porción que yo ubico en mi tabla nutricional es diferente a la cantidad de la unidad de venta. La unidad de venta en este caso son 200 gramos, pero mi porción, de acuerdo a la resolución 810, que tiene una tabla donde hay distintos alimentos que se pueden consumir en el país, entonces tengo que ubicar mi producto. Entonces lo ubico acá en esta sección que dice productos de pastelería. Esta tabla es la tabla 6 que está en la resolución 810. Entonces en productos de pastelería están estos productos. En ningún lado me dice bocadillo de relleno de guayaba ni bocadillo relleno de arequipe. Es básicamente la misma dinámica de lo que estábamos viendo ahorita con las tablas del ICBF y de la FAO. Esto se agrupa por categorías, entonces yo tengo que tratar de ubicar mi producto en el que más se acerque o el que sea más afín a las características de mi producto. Entonces puedo tomar perdone, el roscón en esta categoría como un pastelillo, porque acá está el otro que dice productos de pastelería, saldados o dulces sin relleno. Resulta que el mío sí tiene relleno, tiene un relleno de bocadillo. Entonces, lo que más se acerca es esta categoría que se llama pastelillo. No es una galleta, no es una dona, no es un muffin, no es una barra de cereal, o sea, como por descarte, ¿correcto? Y así pasaría si tengo un producto cárnico o si tengo otro producto que comercializo, al que le voy a crear la tabla nutricional, lo tengo que ubicar dentro de esta tabla que está en la resolución 810. Entonces, ya identifico que mi porción va a ser la que me indica acá de un pastelillo, que son 50 gramos. Esta información es importante tenerla en este momento y ya la vamos a utilizar. Entonces, como les decía, vamos a convertir nuestra receta en una fórmula, saber cuál es el porcentaje de cada ingrediente dentro de un total. Entonces, como mi producto es relleno, el bocadillo yo lo pongo en una etapa diferente a la preparación de la masa. Entonces es como si mi receta se dividiera en dos. Entonces tengo que sacar mi formulación de la masa,
Entonces, tenía lo que les había mostrado en la primera diapositiva, los 500 gramos de harina, los 110 de azúcar, los 78 de mantequilla, los 11,5 de levadura y de agua. Todo esto está en gramos. Entonces, la cantidad total es la suma de cada una de las cantidades de estos ingredientes. Esto me da 937,5 gramos. Y ya esta masa con el relleno me daría un total de 1,187 gramos. Esto es particular para cada producto, de acuerdo a mi fórmula. Si yo sé si tengo un embutido, o sea, sé lo que escuché que alguien preguntaba por la grasa, entonces debe ser que hace algún chorizo o hace algún jamón. Entonces yo sé cuánto tengo que poner de jamón, cuánto tengo que poner, perdón, cuánto de carne magra, cuánto de grasa, y ahí calculo mi fórmula. Esto es el total de mi receta. Ahora tengo que poner esa formulación en términos de porcentaje. Entonces, tengo que mi roscón, al final voy a tener un roscón de 200 gramos, ¿cierto? Y como tenía 250 gramos para el total, divido esa cantidad de bocadillo en partes iguales, o sea que para cada roscón voy a utilizar aproximadamente 50 gramos. Entonces, esta era la cantidad total de la masa, de los ingredientes de la masa. Pero cuando ya tengo mi roscón listo para consumir, que ha sido horneado, tengo esta cantidad de producto dentro de mi roscón. Entonces dice acá que la totalidad de la cantidad de masa más el relleno para un roscón de 500 gramos es igual a esa cantidad total que teníamos en el paso anterior dividido 5, lo que me da 237,5 gramos. A esta cantidad tengo que determinarle cuánto dentro de todo esto es harina, cuánto dentro de todo esto es azúcar, cuánto es mantequilla, cuánto es levadura, y el agua aquí se perdió. Es la cantidad de la diferencia de peso me la da la pérdida de agua en el horneo. Entonces, aquí les puse el ejemplo para la harina. Entonces, teníamos 500 gramos de harina que me alcanzaba para hacer 5 roscones, quiere decir que en cada roscón tengo 100 gramos de harina. Y así lo hago para cada uno de los ingredientes, para el azúcar, para la mantequilla y para la levadura. Entonces, aquí ya hice el cálculo para cada uno de estos y me dice que entonces en un roscón cocido tengo esta cantidad de ingredientes, que el roscón cocido es como ya el producto que yo vendo finalmente, el que se va a consumir el comprador. Esto me da 150 gramos como tal de masa, más los 50 gramos de bocadillo, al final tengo los 200 gramos de roscón. Que es esta, aquí está desglosada la fórmula, la suma que está acá. Ahora, necesito saber en porcentaje cuánto es esto. Entonces, ¿cuánta harina tengo en 100 gramos de roscón? ¿Por qué? Porque la tabla nutricional la tengo que expresar por 100 gramos de producto y por porción. O sea, aunque mi roscón pesa 200 gramos, yo tengo que decir cuántos gramos de cada ingrediente tengo en 100 gramos de mi producto. Para esto, entonces, en 100 gramos de producto terminado, si tengo 100 gramos de harina en 200 gramos, lo que hago es dividir 100, o sea, la cantidad de harina en el total del producto, que son 200, lo multiplico por 100 y esto me da 50% o 50 gramos en 100 gramos. Y así hago para cada uno de los ingredientes.
Si esto es en 100 gramos, para la porción lo tengo que multiplicar por 50. ¿Recuerdan el dato que consultamos en la tabla de la resolución 810? Que decía que lo ubicamos como un pastelillo donde la porción iban a ser 50 gramos. Y hago lo mismo para el azúcar. Entonces, tengo 22 gramos de azúcar en 200 gramos de bocadillo total, hago la división. 22 dividido 200 por 100, eso es una regla de 3, ¿sí? O sea, esto quiere decir, si en 200 gramos tengo 22 gramos de azúcar, ¿cuánto tengo en 100 gramos? Tengo 11 gramos. En la porción, si en 200 gramos de producto tengo 22 gramos de azúcar, ¿cuántos tendré en 50? Entonces, estas operaciones, el resultado de estas operaciones lo he ido poniendo aquí en esta tablita. Entonces, así está para la mantequilla, para la levadura, para el agua y para el bocadillo. Ahora, con esta formulación, con estos datos, ya aquí esto que me dice que es por 100, ya quiere decir que tengo un porcentaje. Este porcentaje es el que me dice que ya es la fórmula o la composición de mi producto final, que es lo que observamos acá. Entonces, esto quiere decir, mi producto final, el bocadillo de 200 gramos que yo vendo y que se va a consumir la persona, tiene 50% de harina, 11% de azúcar blanca, 70,8% de mantequilla, 1,15% de levadura, 5,05% de agua y un 25% en bocadillo. El bocadillo viene siendo un producto compuesto. ¿Recuerdan lo que hablábamos ayer en el rotulado general? Si yo le hago mi etiqueta a este producto, el bocadillo iría entre paréntesis y tengo que decirte que está compuesto mi bocadillo de agua o de azúcar y pulpa de guayaba, de pectina, si le puse colorantes y todas estas condiciones, porque es más del 5% dentro de mi formulación. Entonces, con esta información voy a ubicar cada uno de los ingredientes en mi tabla de composición de alimentos colombianos, que fue lo que vimos en la sesión de la mañana. Entonces, por ejemplo, la harina de trigo, voy a utilizar esta que dice acá, harina de trigo fortificada para panificación cruda, y voy a tomar los datos que me da la tabla de composición de alimentos colombianos, que ya aprendimos cómo buscarla. Toda esta información que está acá, como les decía a Naila, esta tabla no me deja ni filtrar, ni copiar, ni pegar, simplemente es como si yo estuviera mirando en un libro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recopilar toda esta información en algún lugar, puede ser en un cuaderno, puede ser en una tabla de Excel, que me permita tener los datos de cada uno de los ingredientes, de los componentes y los nutrientes que necesito calcular para mi tabla nutricional. Entonces, acá yo hice pues una tabla de Excel donde en la primera columna están enlistados los nutrientes de declaración obligatoria. Ayer en la resolución 810, cuando vieron la normativa, en el artículo 10.7 está la lista de los nutrientes de declaración obligatoria, o sea, sí o sí, aunque sean de valor cero, estos nutrientes que están acá tienen que estar declarados en mi tabla nutricional o en mi información nutricional. Entonces, está la grasa total, las grasas saturadas, las grasas trans, los carbohidratos totales, la fibra dietaria, los azúcares totales, azúcares añadidos, la proteína, el sodio, la vitamina A, la vitamina D, el calcio, el hierro y el zinc. Entonces, tengo que hacer la tarea de ir a la tabla de composición de alimentos colombianos, buscar mi harina de trigo fortificada y voy anotando acá. Entonces, acá miremos en el anterior. Harina de trigo para panificación cruda. ¿Qué tengo? Energía en kilocalorías, 363. Aquí está. Anoto acá.
363 kilocalorías me dice que tiene la harina de trigo en 100 gramos, ¿no? Me dice la tabla de composición de alimentos colombianos. ¿Cuánto tengo de proteínas? De proteínas tengo 13,2 y de lípidos o grasas 1,9. Grasa total 1,9, proteínas 13,2. Y así sucesivamente. ¿Sí? Aquí carbohidratos totales, me dice que tengo 72,1. Oh, perdón. 72,1, aquí está, ¿sí? En la siguiente página estará, en la siguiente hoja está el resto de los nutrientes que quedan registrados acá. ¿Sí? Entonces están los azúcares, los carbohidratos, azúcares totales no están ahí representados como tal, sino como azúcares disponibles, la proteína, el sodio, la vitamina, el calcio, y todo esto lo tengo que hacer para cada uno de mis ingredientes. O sea, si tengo un producto que tiene 10 ingredientes, tengo que ponerlo para cada uno de los 10 ingredientes. Si tengo 2, pues solamente los 2. Si es alguna fruta, alguna pulpa, pues busco en la tabla el contenido de cada ingrediente que lleva mi formulación. Entonces, esta tarea que hicimos aquí de escribirle a cada uno la cantidad que tienen por 100 gramos, pues esa labor ya la tienen adelantada con la tabla dinámica y con la herramienta que van a ver en la tarde. ¿Listo? Ahora, vamos a calcular. Esto es simplemente recopilación de datos. O sea, estos datos que están acá son los que me dice la tabla de composición de alimentos colombianos. Hasta acá no he hecho ningún cálculo para mi tabla todavía. Acá les voy a mostrar lo siguiente. Entonces, voy a calcular la grasa total que tiene mi roscón con bocadillo. ¿Qué tengo que hacer? Como mi roscón tiene 50 gramos de 50% de harina o 50 gramos en 100 gramos, tengo que decir cuánta grasa me aportan esos 50 gramos. Entonces, reglas de 3. 100 gramos tengo 1,9, en 50 gramos, ¿cuántos debo tener? Entonces, me dice que la harina de trigo me aporta 0,95 gramos de grasa. El azúcar tiene 0, entonces me aporta 0 gramos de grasa. La mantequilla tiene 92,2 gramos en 100 gramos. Y en mi formulación tengo 7,8, entonces en esos 7,8 gramos de grasa tengo un aporte en esos 7,8 gramos de mantequilla tengo un aporte de 6,4 gramos de grasa. Y así lo hago con los siguientes ingredientes. Hago la sumatoria para saber cuánto es la grasa total que tengo en 100 gramos de mi producto. Entonces acá me da 7,51 gramos de grasa. Los voy anotando acá. Y así hago con cada uno de los componentes o nutrientes. Vamos a hacer el ejercicio para la grasa saturada. Entonces, igual, según la tabla de composición de alimentos, me dice que la grasa saturada en la harina de trigo es 0,3. Entonces, si en 100 gramos de harina tengo 0,3 gramos de grasa saturada, en 50 gramos, ¿cuánto tengo? 0,15. En el azúcar es 0. En la mantequilla me dice que en 100 gramos de mantequilla tengo 52,6 gramos de grasa saturada. Entonces en 7,8, ¿cuántos debo tener? 4,1. Y así hago la suma. Me da 4,2528 gramos de, perdón, aquí está mal, es grasa saturada. Lo pongo aquí en mi casillita del total para grasa saturada. Y así lo voy haciendo con los azúcares también. Entonces, vamos aquí. Azúcares totales, la harina no me aporta, el azúcar me aporta 10,923 gramos de azúcares
totales, la mantequilla no me aporta, la levadura no me aporta y el bocadillo sí me aporta. Hago la sumatoria y lo pongo acá, azúcares totales. Como este es un producto donde todo lo que me aporta azúcar lo he incorporado a mi formulación, se igualan los azúcares totales a los azúcares añadidos. Entonces, tengo aquí, le sumo la del bocadillo y entonces me da 27,57 gramos de azúcares totales en 100 gramos. Bueno, en los anteriores creo que no les había... Bueno, es la misma regla de 3, pues para 50 gramos, que es la parte de la porción. Entonces, si tengo 27,57 en 100 gramos, en 50, ¿cuántos tengo? Y así tengo que hacerlo para cada uno de los nutrientes. Aquí pues ya como es el mismo ejercicio, pues no lo tienen que hacer con la proteína, lo tienen que hacer con la fibra, pero vamos a hacerlo aquí con estos nutrientes que son los que me hacen definir si lleva o no lleva sello de advertencia. Entonces vamos a hacer el cálculo para el sodio. Me dice lo mismo. En la harina, en 100 gramos tengo 2 miligramos, el sodio se expresa en miligramos. Entonces, en 50 gramos, ¿cuánto tengo? En los 7,8 gramos de mantequilla, ¿cuántos miligramos de sodio tengo? Si me dice la tabla de composición nutricional de alimentos colombianos que tengo 223 y así para cada uno, para tener un total de 18,74 miligramos de sodio en 100 gramos de, discúlpenme, aquí no es bocadillo, sino del roscón con bocadillo. Y así para la porción. En 100 gramos tengo 18,74, entonces en 50 gramos, ¿cuánto tengo? 9,37. Y así lo hago para todos los ingredientes que tenía en la tabla que recopilé en esta. O sea, para todos estos nutrientes tengo que hacer ese mismo ejercicio. Ahora, vamos a un tema de destacar y es la caloría o las energías aportadas. ¿Por qué no empecé, si en la lista estaba de primeras las calorías, por qué no empecé a hacer esos cálculos que les mostré con las calorías? Porque las calorías no se pueden hacer como suma aritmética. O sea, no simplemente tomo las calorías del azúcar, de la harina y las sumo como hice con los otros componentes, porque aquí el aporte de energía está condicionado por el aporte de calorías de los carbohidratos disponibles. Entonces, tengo que hacer una diferenciación o una resta de los carbohidratos totales con la fibra. Esto sí mi producto tiene fibras. Si mi producto no tiene fibra, pues sí puedo tomar los carbohidratos totales y no hacerles ninguna diferenciación. ¿Por qué? Porque es que los nutrientes tienen cada uno un aporte de energía diferente. Esta tabla que vemos aquí, que se llama factores de conversión, que está en la resolución 810 también, me dice cuántas calorías o kilocalorías por gramo aporta cada nutriente. Entonces, no es la misma la energía que me aportan los carbohidratos disponibles que la proteína, que la grasa, que el alcohol, que los ácidos orgánicos, que los carbohidratos no glucémicos, y aquí en esta tabla de la 810 no está escrito, pero en la tabla de composición de alimentos colombianos sí, y es que la fibra solo me aporta 2 kilocalorías por gramo, entonces por eso no la puedo obtener sumada a los carbohidratos totales porque estaría duplicando su valor energético. Entonces, tenemos aquí la energía total del producto, ¿cómo se calcula? Con los gramos de grasa total, que son estos 67,57 en 100 gramos, que son estos que tenemos acá, ¿recuerdan acá? Aquí ya entonces sumé los carbohidratos, perdón, las grasas totales acá. Perdón, ¿qué hice acá?
grasas totales. Sí, grasas totales, perdóname. La grasa total es 7,5, que está acá. 7,5. Las grasas totales las tengo que multiplicar por 9, que es el número que me dice acá, que es por cada gramo de grasa aporta 9 kilocalorías. Los gramos de proteína se multiplican por 4, los carbohidratos disponibles se multiplican por 4 y la fibra dietaria se multiplica por 2. Entonces, los carbohidratos disponibles se calculan, a los carbohidratos totales les resto la fibra. En mis carbohidratos totales tenía 67,08, que es este dato que está acá. Les tengo que restar la fibra. ¿Cuánto me daba de fibra total? 2,22. Entonces esto me da 64,9. Reemplazo los datos en esta fórmula que tengo acá al principio y pongo 7,51 gramos de grasa por 9, 6,86 gramos de proteína, 64,9 de carbohidratos disponibles por 4 y 2,22 gramos de fibra por 2. Reemplazo, hago las operaciones, las multiplicaciones y me dice que finalmente tengo 359 kilocalorías en 100 gramos de mi producto. Vamos a devolvernos aquí al cuadro anterior. Si yo hubiera hecho la suma como hicimos en los otros ingredientes, me daba 367,7 y el cálculo real es 358. Sí hay una variación. ¿Por qué es importante tener este dato preciso? Porque para la definición de si va o no va sello de advertencia, lo tengo que calcular sobre las calorías totales del producto. Entonces, el porcentaje me puede variar si yo uso 368 como calorías totales o si uso 359 calorías como calorías totales. Ahora, toda esta información vuelvo a recopilarla aquí en otra tablita, en un cuaderno, en donde ustedes quieran. ¿Sí? Entonces pongo ya 358, que fue la que me dio acá, de kilocalorías. Y aquí está nuevamente el total de grasa, grasas saturadas, carbohidratos totales que habíamos calculado anteriormente. Para 100 gramos y para 50 gramos, que es mi porción. Estos datos los llevo a el formato de tabla nutricional que me corresponda de acuerdo a lo que hablamos ayer, el espacio disponible, los nutrientes que tienen valores representativos. En este caso estamos usando la tabla de vertical estándar, que es la que tiene todos los nutrientes. Entonces, voy a pasar de aquí a aquí la información. La norma 810 también me da una pauta para redondear estos valores. Durante todas las operaciones tengo que trabajar siempre con todos los decimales para tener datos muy precisos, pero aquí al ponerla en la tabla nutricional, ya yo tengo que usar la recomendación que me dice la resolución 810, donde dice que los números entre 100 y 1000, mayores a 100, mayores a 1000, los redondeo a su número entero más cercano, y los que son entre 1 y 10, los redondeo a su primera cifra decimal más cercana. Entonces, este formato también está explicado en la resolución 810, nos dice el tamaño de letra que tiene que llevar. Esto que están aquí en negrilla es porque tienen que ir en negrilla, estos nutrientes que son la energía, las grasas saturadas, las grasas trans, los azúcares añadidos y el sodio tienen que ir en negrilla. Las grasas saturadas, así estén en 0, tienen que ir declaradas en esto porque están resaltadas. Entonces, lo que hago es esta información ponerla en el formato de tabla nutricional. Aquí, porque dice tamaño de la porción, en este caso el roscón es una pieza que se estaría consumiendo por 50 gramos de acuerdo a lo que me dice la resolución 810, ¿sí?
Este número que dice acá, porciones por envase, 4, porque puede decir, en esa pieza que yo le estoy vendiendo a la persona, que es mi roscón, que realmente pesa 200 gramos, está la persona consumiendo 40 porciones de lo que nos recomienda la norma. ¿Mm? Eso es un dato importante para tener presente porque esa información de las porciones también tiene que ir escrito en la etiqueta. Bueno, esta es una tabla que también está en la resolución donde nos dice que hay cantidades no significativas de nutrientes. Entonces, si por ejemplo yo tengo un producto que realmente es como pues más grasa que carbohidratos, donde dice que mis azúcares totales o son menos de 0,5, yo puedo decir que no es una fuente significativa de ese nutriente. O si es realmente un producto donde es, por ejemplo, como una mermelada que solo tiene azúcar y fruta, la grasa total me va a dar un valor menor de 0,5. Sabemos que es un valor que es no significativo. ¿Mm? Ahora, para saber cómo llevo el dato de mi tabla nutricional, a saber si tengo o no que poner sello de advertencia. Nos basamos en esta tabla que está en la resolución 2492, que fue la actualización que recibió la 810, ¿no? Donde ya tenemos que son los sellos hexagonales, ¿no? Entonces, lo que les comentaba con anterioridad. Dice acá, si leemos, por ejemplo, los azúcares. Si los azúcares son mayores e iguales al 10% del total de la energía, el total de la energía son mis kilocalorías provenientes de azúcares libres. Lleva sello. Si las grasas saturadas son mayores o iguales al 10% del total de energía proveniente de grasas saturadas, lleva sello de grasas saturadas. Para el sodio tenemos dos condiciones. Una, o que si tengo más de 1 miligramo por kilocaloría o si tengo 300 miligramos sobre 100 gramos para carnes crudas envasadas o que hayan sido adicionadas con sodio. Si cumple cualquiera de estas dos, o sea, puede que aquí me dé 2 miligramos, pero no son los 300 miligramos sobre 100, no importa. Si aquí ya se pasó de 1, tengo que poner sello de advertencia. Aquí está discriminado si es para productos sólidos o semisólidos o si es para productos líquidos. Entonces, ya tenemos nuestra tabla nutricional que calculamos en el paso anterior. ¿Cómo hago esta operación para saber cómo aplico este cuadrito? Entonces, ¿cuánto sodio tengo en 100 gramos de mi producto? Tengo 19 miligramos. ¿Cuántas son las calorías totales en 100 gramos de mi producto? 359. Entonces, para hacer el cálculo de la primera condición, entonces pongo 19 miligramos en 359 kilocalorías es 5.2. ¿Es mayor a 1? Sí, entonces tengo que poner sello de advertencia para exceso de sodio. Con la otra condición, me decía que si era mayor a 300 miligramos en 100 gramos, pues me da 5.2 miligramos en 100, es menor que 300, pero aquí con esta condición ya me pasé, sí tengo que poner sello de advertencia. Para el exceso en grasas saturadas, entonces, ¿cuántas kilocalorías provienen de mi producto de las grasas saturadas? Entonces, tengo 4,25 gramos de grasas saturadas por 9 kilocalorías que me aportan las grasas. Esto me da 38,2752 kilocalorías que me aportan mis grasas saturadas. Sobre el total de energía que tiene mi producto, que son 359 calorías, esto me da 0,1066. Al multiplicarlo por 100, sé qué porcentaje es, me da 10.66. La condición dice que yo tengo que poner sello de advertencia si esta energía, ese porcentaje es mayor al 10. Entonces me dio 10,66. Tengo que poner sello de advertencia para grasas saturadas. Con el exceso de azúcares hago exactamente lo mismo.
¿Cuáles son las calorías que me aportan mis azúcares añadidos? Entonces, tomo el valor de azúcares añadidos, lo multiplico por el factor de energía para carbohidratos, que es 4. Esto me da 110,292. Esto sobre el valor de las calorías totales me da un porcentaje que es 30,73. Es mayor al 10%, entonces tengo que poner sello de advertencia para exceso de azúcares. Ahora, el tema de las porciones para declararse en la etiqueta. Según la resolución 810 me dice que la porción es 50 gramos, ¿cierto? Entonces, hay dos casos. Bueno, vamos a mostrarles primero el caso que tenemos para la situación real. Mi roscón pesa 200 gramos y es lo que va en el empaque que estoy vendiendo al consumidor, ¿cierto? Que es una unidad. Entonces, tengo que hacer una diferencia entre lo que tengo yo en mi empaque y lo que me dice la porción de la resolución 810. Entonces, 200 gramos menos 50 gramos sobre 50 por 100 me da un valor de 300%. ¿Esto qué quiere decir? En la norma dice que para declarar la porción como está en la norma, me puedo pasar tener o por encima o por debajo de esa porción el 30% del valor. Aquí pues me pasé, ya me dieron 300. Entonces no puedo declarar mi roscón que va en una bolsita como una porción, sino que la tengo que declarar como 4 porciones. Entonces, en mi etiqueta, en mi bolsa, en la parte frontal debe decir contigua donde está el contenido neto, es decir, contenido neto 200 gramos, inmediatamente al lado o debajo, pero en la misma posición, debo decir porciones 2.4. Y si se da el caso de que la unidad de venta es menor a la porción que me dice la resolución, hago la misma operación. Entonces, a la cantidad de referencia que me dieron, le resto la cantidad que yo vendo y la divido por el valor que me está dando. Y aquí me dio una tolerancia del 30%. Entonces, yo acá tengo que decir que me dan, discúlpenme, este dato está mal, de 160. Es de 200 gramos, vienen siendo 4 porciones. Perdón, discúlpenme, estoy aquí. Si mi roscón es de 35 gramos, sí lo puedo declarar como una porción. Este dato acá está errado, discúlpenme. Este no es el dato, el valor correcto. Si mi porción es menor, en este caso, puse un ejemplo de que fuera de 35 gramos, el roscón lo puedo declarar como una porción completa, aunque no pese los 50. Porque me dio 30%, que es la tolerancia permitida. Si ya, por ejemplo, este roscón no pesa 35, sino 30, pues esto me va a dar menos que del 30%, entonces yo tendría que declararlo como si fuera media porción. No sé si han visto en algunos empaques que dice porciones aproximadas o dice por 1.5. Eso es lo que ponemos en la etiqueta. ¿Listo? Bueno, pues hasta aquí va la información. Dudas, me imagino que muchas, entonces los escucho. Profe, yo tengo una pregunta. En este caso, ¿por qué se están igualando los azúcares totales con los añadidos? Porque todos los incorporé a mi preparación.
O sea, aquí en mi fórmula yo incorporé azúcar como tal, como es la sacarosa, y incorporé el bocadillo, ¿sí? Es diferente cuando Exacto. tengo un producto en el que tengo una fruta que tiene azúcares intrínsecos, que sí los puedo dividir, por ejemplo, de lo que agregué como en un almíbar. Sí. Hola, qué pena. Yo también tengo esa misma inquietud, pero no me queda claro. No me queda muy claro esa, pues, por qué se toma como esa suposición del azúcar añadido igual a los totales. Porque todos los azúcares que participaron en mi Bueno, formulación fueron agregados. bueno, si me permites, Sí, sí. o sea, ¿se acuerdan, María Angélica, un paréntesis? ¿Se acuerdan que el día de ayer revisamos el tema de los azúcares? María Angélica, ¿puedes compartir, por ejemplo, lo que aporta cada uno de los ingredientes, la tabla que aporta cada uno de los ingredientes? Ya dame un segundo. La tablita, ya te digo cuál es. Donde dice, la tabla que dice datos nutricionales, esa, Esta. correcto, esa. Ujú. Bueno, como podemos ver, em, hay unos carbohidratos totales, ¿cierto? Que obviamente carbohidratos totales va a aportar, va a tener un contenido de casi que hay tres componentes acá que tienen carbohidratos totales, que es la harina de trigo, que es el azúcar blanca, la levadura y el bocadillo. Todos aportan carbohidratos totales. Pero si miramos acá, donde dice azúcares totales, lo único que aporta azúcares totales es el azúcar blanca y el bocadillo. Resulta que, ¿se acuerdan el concepto de azúcares añadidos que dice la norma? Dice, el azúcar añadido es todo aquel azúcar que le añadimos al producto, sea por ejemplo azúcar blanca, miel, glucosa, esa, jarabes, panela, todos esos azúcares sumado a los azúcares de pulpas de frutas, zumos, extractos, etcétera. Entonces recuerden que el bocadillo se hace con zumo de fruta, de fruta de la guayaba, prácticamente la guayaba triturada. Ya si yo Sí, trituro la guayaba, si yo trituro la guayaba, automáticamente la guayaba ya se convierte en un azúcar añadido. Y aparte el bocadillo tiene azúcar, entonces prácticamente todo el componente del bocadillo se convierte en un azúcar añadido. De esa forma, todo el azúcar que es total se considera también azúcar añadido. Recuerden que ninguna tabla les va a indicar el azúcar añadido. El azúcar añadido lo deben digamos, deducir el profesional con el análisis de sus ingredientes. y del Supongamos que aquí proceso. en vez de y del proceso, exactamente. Entonces, supongamos que aquí en vez de bocadillo fuera trozos de piña, por Ujú. ejemplo. Si fuera trozos de piña, azúcares totales quedaría igual, pero ya azúcar añadidos sería solamente lo que está aportando el El azúcar azúcar. blanca. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando la fruta entera. Estoy utilizando la piña entera. La piña entera no se va a convertir en azúcar total, en azúcares añadidos, perdón, porque no la estoy triturando. Si Y utilizara es una zumo piña de fruta, fresca. exactamente, Tengan pero presente, si no, porque si uso azúcar en almíbar, es como si usara el bocadillo. O sea, es que el tema del azúcar añadido prácticamente termina convirtiéndose en los ingredientes que normalmente usamos en los productos. Para que no sea azúcar añadido, tiene que ser la fruta sin procesar. O sea, por ejemplo, un pedazo de banano, si yo ya lo convierto en puré de banano, lo tomo como un azúcar añadido. ¿Mm? Porque ahí ya hubo cambio o sea, al romper la célula de la fruta, se liberan los azúcares, quedan libres
y los tengo que tomar como azúcares añadidos. O sea, para que no sea, este caso donde los discrimino es porque uso frutas donde están intactos sus azúcares dentro de su composición celular. Exactamente. ¿Listo? ¿Quedó aclarado? Sí, sí, muy bien. Bueno, de pronto no sé si estuvo en la clase de ayer donde se explicó todo el tema de los azúcares, igual la clase que está grabada y mañana vamos a montar todas las clases para que la puedan observar, para que las puedan revisar las personas que no estuvieron ayer. Pero el concepto de azúcar es un tema, digamos que de todos los componentes nutricionales, el azúcar viene siendo casi que el que más confusión causa porque son diferentes tipos de azúcar. Está carbohidrato total, está azúcar disponible, azúcar libre, azúcar añadido. Entonces todos son conceptos complicados. Pero en la clase que dimos ayer, que la pueden revisar más adelante, también hay una buena explicación ahí para que entendamos el concepto. Sí, la clase de ayer daba como la base del criterio para poder aplicar en el cálculo. Gracias, buenos días. Yo tengo una consulta. En el momento en que mi producto finalmente no se acoja o no sea parecido a las porciones que la norma me indica, ¿qué debo hacer? Haces el cálculo que les mostré aquí al final. Tu producto, o sea, no es que tienes un producto real comercializable o es como para poner un ejemplo. Es como para colocar un ejemplo, porque como ahorita están en boom esos nuevos productos que reformulados, que artesanales y todo ese tipo de cosas, pues a veces uno no, en la norma, pues no Ya, o sea, identifica. sí. Bueno, ya entendí tu pregunta. Sí, ¿Estoy compartiendo pantalla todavía o no? ¿Me confirman? Sí, señora, sí estamos Sí, viendo pantalla. ok. Bueno, te voy a mostrar. Mira, aquí está la resolución. Esta es la resolución 810, ¿sí? Esa está en el material que ustedes tienen. Entonces, vamos a la tabla número 6. Aquí está la tabla número 6. En la tabla número 6 están las cantidades de referencia para los alimentos, que es lo que tú dices, ¿cierto? Las porciones que me dice la norma que a que debo acogerme. Aquí hay un listado grandecito, pero sí pueden haber productos que no logro encasillar acá. O que no tienen ninguno. Entonces aquí hay un parágrafo. Entonces mira, aquí hay aceites, hay leguminosas, está también por categorías, ¿sí? Angélica, Entonces todavía aquí hay estamos una... viendo la presentación. No estamos viendo la otra pantalla que de pronto estás viendo. Oh, Dios, espérame a ver. Espérame, entonces ya les vuelvo a compartir. Discúlpenme. Ahí están viendo mi pantalla. ¿Sí? Ahora sí, están viendo. Sí, señora, ahora sí. Ok, bueno, entonces aquí estoy en la resolución 810. Esta es toda la tablita número 6, que yo solo les puse el extracto, el recortico de donde ubiqué nuestro producto para el ejemplo, ¿sí? Entonces aquí dice tabla número 6, cantidades de referencias para alimentos. Entonces aquí hay un listado que está también por categorías, dice productos de pastelería, cereales, vegetales, frutas, alimentos preparados. Entonces tenemos, mira aquí, plato mixto, creo que por pasta con vegetales, encurtidos, frutas. Trataron de reunir la mayor cantidad posible, ¿sí? Están grasas, están cárnicos, mira, salsas picantes, caldos deshidratados, cremas en polvo, pero aquí hay unas aclaraciones donde dice que si tú no tienes, no logras ubicar tu producto dentro de la tabla, es este que está acá, si lo leen acá, el parágrafo número 2, dice: para los alimentos que no se encuentran definidos en las tablas de este anexo, será responsabilidad del fabricante establecer el tamaño de la porción que declare en su etiqueta y su equivalencia con respecto a medidas caseras o unidades del sistema internacional. Entonces, por ejemplo, esto también aplica si yo tengo un producto
con el que yo ya tengo la medida para mi porción. Por ejemplo, si yo tengo una mezcla en polvo para preparar una bebida y yo dentro del empaque metí una cucharita medidora, eso lo declaro como mi porción. O sea, digo, sí, entonces yo puedo decir mi porción, esa cucharita medidora son 20 gramos de polvo para preparar una bebida. Puedo decir que esa es mi porción si no la encuentro dentro de la tabla. O si ya yo estoy haciendo una preparación especial de un alimento ya para consumir, como que no lo puedo categorizar dentro de una lasaña, ni dentro de un tamal, ni dentro de algo así, yo yo pongo mi porción, pero aquí dice, cuando aquí te dicen es responsabilidad del fabricante, pues que tú lo puedas sustentar. Y es porque definitivamente no hay forma de ubicarlo aquí en esta lista. Y la forma de sustentación, ya sea en forma de laboratorio para indicar que realmente en esa porción las personas van a consumir carbohidrato, grasa, todo eso. No, tú también, o sea, lo que tienes que decir es, o sea, así como busquemos un ejemplo, no sé, por ejemplo, a veces hay ya sachets que vienen listos para preparar una bebida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá me dice, yo tengo acá me dice que siempre para una bebida es de 200 mililitros, por ejemplo, acá. Mezcla para preparar bebida a base de cereal, listo para reconstruir tipo refresco instantáneo. Entonces siempre me dice que todo lo que sea en polvo para hacer una bebida tiene que ser para preparar un vaso de 200 mililitros. Pero, por ejemplo, yo tengo una bebida ya lista que es para preparar un café expreso, que el café expreso pues no puede ser de 200 mililitros porque deja de ser un café expreso. El café expreso es de máximo 50 mililitros. Aquí no lo logro ubicar. Entonces, mi porción es esos 10 gramos que yo tengo de producto para preparar ese café expreso. Pero mi porción es la que yo digo, 10 gramos. Esos 10 gramos, con esos 10 gramos, yo puedo hacer todos los cálculos que hicimos aquí anteriormente. No necesito que un laboratorio me respalde cuál es mi porción, ¿sí me hago entender? O sea, la porción tú la defines de acuerdo al uso que le das al producto, y por eso es la relación de lo que vimos ayer teóricamente de la etiqueta general. ¿Te acuerdas que decíamos instrucciones de uso, recomendaciones de consumo? Entonces, porque tú ahí en la etiqueta le estás diciendo a la persona, utilice un sachet para una bebida. Un sachet para preparar un café expreso de 50 mililitros, dirías en tu etiqueta. O lo que pasa, por ejemplo, con estos nuevos endulzantes. Ahora, por ejemplo, siempre asumimos que el valor de una cucharadita es más o menos 2 gramos o 2.5 gramos. Esa tabla de equivalencias también está en la resolución. Creo que eso ayer lo miraron. La equivalencia entre medidas caseras y medidas del sistema métrico. Entonces, por ejemplo, lo que te digo, entonces a veces ya vemos en el mercado azúcares que no son solo azúcar, sino que viene como combinado con stevia o otro endulzante más potente, que hace que yo utilice una cantidad más pequeña de ese azúcar. No utilizo los 2.5 gramos de que es una cucharadita. Si yo pongo una cucharadita de ese producto, endulzaría excesivamente. Entonces yo puedo decir es que la cantidad necesaria de mi producto tiene que ser 1 gramo para endulzar una bebida de 250 mililitros. Cuando dice que es responsabilidad del fabricante es eso, o sea, que yo digo, es que mi producto no lo puedo poner no alcanza a hacer una cucharada ni alcanza a usar esto que me dice acá, porque si no el producto final no queda como yo estoy recomendando para consumirlo. Gracias, Angélica. Sí, ya me quedó mucho más claro. Es que hay personas que pues les gusta innovar y pues, por Sí. ejemplo, a veces esas innovaciones pues van en contra de la norma. Por ejemplo, un yogur de bungambiles, sabiendo que el bungambil es, digamos, una planta ornamental.
Entonces Sí, a veces uno dice, pero a ver, ¿cómo voy a decir que es un yogur entero si finalmente va a venir también con bugambil? Entonces ahí es ahí el cuando uno bugambil dice, lo usas como colorante y saborizante, me imagino, correcto, sí señora. ¿sí? Entonces ahí Ujú. es donde hablábamos ayer. Entonces tú tienes que basar también saber si el INVIMA te autoriza eso para comercializarlo dentro del alimento. ¿M? Y ese es el tema de la innovación, sí, realmente. O sea, estas normas están escritas pues para lo que es comúnmente utilizado, pero cuando innovamos a veces tenemos que acudir a otros documentos o tener un soporte internacional, porque incluso si tú miras en la normatividad nacional, de pronto no vas a encontrar el bugambil dentro de las cosas aprobadas o de colorantes o de aditivos o de saborizantes aprobados, porque se puede tomar como un producto fitoterapéutico o así están haciendo, por ejemplo, con productos que utilizamos en suplementos dietarios que los están llevando hacia los alimentos y si tú lo consultas a veces en la sala especializada del INVIMA, ahí emiten conceptos donde dejan muy claro que hay ciertos productos que no se pueden usar, pero pues igual los vemos que los siguen comercializando. ¿Mm? Sí, claro, y es que también incentivan ese tipo de productos o de proyectos, pero finalmente no van a ser comercializables pues, porque no se acogen a la norma. Y a Sí, veces la gente no entiende eso y se pone a pelear con uno, pero uno qué culpa sí, tiene, ¿no? pues aquí digamos, la base de tu producto es un yogur, entonces lo puedes ubicar aquí dentro del yogur, porque el bougainville lo estás usando como un saborizante o como un aditivo. Entonces aquí en ninguna, por ejemplo, lo que les decía acá, aquí no vamos a encontrar roscón con bocadillo, roscón con arequipe, sino simplemente decía pastelillo, ¿viste? Entonces el tuyo, por ejemplo, aquí tiene que, el yogur es un producto, digámoslo así, universal. Entonces acá tienes que tener, aquí tenemos que ubicar en el producto dentro de los productos lácteos, míralo acá. Si tu producto es un yogur cremoso, entonces la porción es de 150 gramos. Si tu yogur es un yogur líquido, tu porción es de 200 mililitros. Mira que aquí no dice si es yogur líquido de vainilla, de fresa, de sabor a esto, de sabor a aquello. Ya ese tema del sabor exótico que estás poniendo hace parte como de otro tema que es ya si el producto está permitido por el INVIMA para que lo comercialices dentro de tu alimento. Pero en este caso la bugambilia pues no nos afecta en nada para la construcción de la tabla nutricional. O sea que no se va a tener en cuenta en lo que puede aportar, porque solamente me aporta sabor y color, no me Sabor y aporta color. más. Pues sí, me imagino que pues como es un sabor y es una cantidad pequeña, sí, ya lo conoce uno pues por práctica que no te va a sobrepasar más del 2%. A no ser que tu yogur lleve trozos de flores de bugambilia y ya lo metas en un porcentaje mayor al 20% o algo así, ahí pues sí impacta, ¿sí? Por eso es importante lo que les decía, de la receta pasar a una formulación para saber en qué porcentaje tengo cada uno de mis ingredientes dentro de mi producto. Listo, muchísimas gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? Como tal, buenos días. No, como Buenos tal no días. tengo dudas. No tengo dudas, sino que cuando estabas haciendo la presentación se me fue un poquito el internet y no alcancé como a escuchar la parte de las porciones. Si me podría, por favor, de repetirla así en un momentico. A ver, sobre el cálculo de la porción o cómo ubico la porción. Digamos, lo que estábamos mirando acá con la pregunta anterior, tienes No, que, no, lo de las diapositivas, el cálculo de las porciones. a ver, te tomas, si quieres a ver, esta información o cómo llegamos a calcular aquí cada nutriente en cada porción. No estoy viendo la pantalla, no sé si... ¿No les estoy compartiendo? No, no se observan. A ver ahí, ¿me confirman? Ay, sí.
Ok, Sí, ahí listo. sí, ahí sí. O sea, aquí hicimos un cálculo de nutrientes para la porción. No, ahí yo, todo eso sí ya es claro, más adelante, la parte de, más adelante, Esta. más adelante. No, ahí ya terminé. Acá. Esas dos últimas. Ujú. Ok, bueno, voy a pedirles disculpas si es que esto está como un solo, permítanme, Sí, yo esas les dos corrijo. últimas. Sí, ya voy a corregirles esta para no crearles confusión acá. Disculpen, dame un segundo y les aclaro esta formulita que está acá. Este dato, porque tiene que... porque si no se me confunden. Listo. Bueno, entonces es que en esto es una adición, una indicación que no tiene la resolución 5109 nos decía que teníamos que declarar el peso neto del producto en la cara principal, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ayer? Sí. Entonces, resulta que la resolución, la 810, dice que tengo que declarar en la misma cara principal, contigua al peso neto, las porciones declaradas nutricionalmente en el producto, ¿sí? Aquí hay que tener claridad que las porciones son diferentes a el gramaje que doy en mi presentación comercial. Entonces, desde el inicio estuvo claro que nuestro roscón pesaba 200 gramos, ¿cierto? Un roscón comercial. Esa es la unidad de venta, que es este caso de acá, ¿sí? Yo vendo 200 gramos, una unidad que es un roscón que va en una bolsita y pesa 200 gramos. Pero la porción que me dice la resolución 810 es que son 50 gramos para un producto de este tipo. Entonces yo tengo que saber estos 200 gramos, cuántas porciones son de acuerdo a la resolución 810. Para eso hago este cálculo. Entonces, la cantidad que yo tengo en mi presentación o en mi unidad comercial, le resto lo que me dice que es una porción según la 810 y lo divido sobre el valor que me dice la 810. Esto para saber qué tan por encima o por debajo estoy de esto en porcentaje. Este cálculo me dice que me da 300%. Me estoy sobrepasando el valor de tolerancia que me dice la resolución, que es un valor de tolerancia, que a este valor de 50 gramos yo puedo tener un... ¿Cuánto es el 30% de 50? Para ver, aquí yo te lo hago aquí rápido. ¿Sí? El 30% de 50 es 15, o sea, puedo tener un roscón de 45 gramos, de 65 gramos, o de 35 gramos y lo puedo declarar como una porción. Pero como acá tengo un roscón de 200 gramos, tengo que saber estos 200 gramos a cuántas porciones de 50 serían equivalentes. Entonces divido 200 en 50, esto me da 4. En mi empaque, en mi bolsa en la que comercializo este roscón, que en este caso va un solo roscón en una bolsita, tengo que escribir en mi etiqueta
tengo que escribir, a ver, te voy a escribir acá, por ejemplo. Entonces, en mi etiqueta yo tengo que escribir así. Peso neto, 200 gramos, ¿cierto? Y contiguo a esto tengo que escribir porciones o porciones por empaque. Así me tiene que quedar escrito en mi etiqueta. ¿Sí aclaro tu duda o no aclaro tu duda? Puede ir al lado, puede ir debajo y con el mismo tamaño de letra que tiene que tener esta leyenda de acuerdo al área de impresión de mi producto. O sea, no puedo escribir peso neto 200 gramos y poner porciones así chiquitico debajo, no, tiene que ser el mismo tamaño. Sí, hasta ahí bien, pero ¿Listo? cuando ponemos esta información como tal en la tabla nutricional, digamos que la primera carita va el número de porciones y abajo, pues, no, creo que sí, las porciones. Entonces, en este caso sería una unidad entre paréntesis 200 gramos Sí. Acá, sí, o entonces acá, mira, entonces acá en la tabla nutricional dice tamaño por porción, en este caso es una pieza, ¿cierto? Porque estoy vendiendo dice, el roscón se come completo, ¿sí? Entonces digo, una pieza de 50 gramos es la porción que estoy reportando aquí en la tabla nutricional. Y hago la aclaración acá, mira, número de porciones por envase, 4. ahí básicamente es mi duda. Por ejemplo, en este caso, como hay una tolerancia del 30% hacia arriba o hacia abajo, en caso tal Sí, que mi roscón ya no pese, digamos como tal, que yo haga el roscón como tal, ¿no? Y que mi unidad sea, no sé, 55, que él está dentro de sí, mi rango de tolerancia hacia arriba. Entonces, en este ajá, caso sería tamaño de porción, una pieza 50 gramos, porque como está sí, dentro del rango de tolerancia, o sería sí, 55. no, lo pone 50. Y número de porciones por envase, una. Una, sí. Y en este caso, con relación al peso neto, Ahí sí no se tienes que poner contradice, los 55. No, no, porque ¿no? aquí es la porción, por eso digo, es diferente la porción con la que se declaran los nutrientes a el peso neto del producto que estás comercializando. ¿Sí? Entonces, Entonces, digamos, perdón, entonces si por ejemplo es por debajo, digamos es 40, también se acá. pondría 50 gramos. Ujú. Sí, la porción es 50. Pero tu peso, aquí está, entonces aquí está el ejemplo que si nos vamos por debajo, mira, por ejemplo acá, aunque mi roscón pese 35 gramos, no 50, estoy en la tolerancia de 30. Pongo peso neto 35 gramos, pero las porciones son una. Y aquí en mi tabla nutricional tengo que poner tamaño de la porción, una pieza de 50 gramos y el número de porciones por envase, una, porque la declaración que yo estoy dando en esta columna está calculada en 50 gramos. ¿Sí? Eso fue lo que trató de unificar la resolución. Antiguamente uno ponía esta columna acá de porción, era de acuerdo a la porción que cada fabricante tenía de su producto o lo que quería decir que era su porción. Por eso esto está ya unificado y por eso nos tenemos que basar en la tabla 6 de la resolución 810. Vale, gracias. Sí, era más o ¿Sí? menos esa como mi duda. Sí, sí, muchas Sí. gracias. Ujú. Bueno. ¿Alguna otra duda? No, no sé.
Yo me imagino, perdón, yo me imagino que en la calculadora de Excel, me imagino que toda esa información que ustedes nos están dando, el cálculo matemático y toda esa información que está, me imagino, contemplada en las resoluciones o en la normativa vigente, ya viene contemplada en la calculadora, ¿cierto? Básicamente es como entender el fundamento y de dónde salen, digamos, como los cálculos. Pero me imagino que solamente eso ya viene todo contemplado en la calculadora, ¿verdad? Naila, ¿les puedes Sí, aclarar eso mejor o les digo yo? claro. Ya viene, digamos, de forma Se escucha con intermitencia. automática. No se le escucha Sí, bien, se ya escucha entrecortado. viene de forma automática. Sí, se te escucha muy entrecortado. Lo que hacemos es obviamente dar los fundamentos teóricos para que sepan de dónde sale la información. De forma técnica, cuando les vamos a decir que lo calculo un momento. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Me escuchan bien? Mejor un poco, sí. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Bueno, sí, digamos que cómo calcular, ya la información calculada, pues sí se encuentra de forma automatizada en la calculadora, incluso los sellos, si es fuente significativa, eso se puede calcular de forma automática. Pero es importante que sepan el concepto porque pues si tienen un requerimiento, pues no le van a decir al funcionario de INVIMA que es que eso lo calcularon en una calculadora, por ejemplo. No, sino que ustedes deben saber, deben tener claro de dónde salen cada uno de los datos y cómo se calcula. Ya que por lo general los funcionarios hacen sus cálculos en momentos de las visitas y dependiendo la base de datos que hayan utilizado, pues así mismo tiene que dar el cálculo, porque igual es un cálculo matemático, entonces deben saber muy bien cómo se saca, cómo es la formulación y los cálculos para que puedan entender de dónde saca la información la calculadora, ¿sí? Que es importante que lo tengan en cuenta. ¿Tienen alguna otra duda sobre el tema que podamos aprovechar en general, María Angélica, para que podamos despejar todas las dudas que tengamos respecto al tema? Porque obviamente sabemos que es un tema siempre que a veces puede generar confusiones y que ya la aplicación como tal, a veces en una sola clase así, no se logra despejar 100% el procedimiento. Sí, yo tengo una pequeña duda, pero más relacionado con unidades de medidas, ¿no? Resulta que en la formulación del ejemplo del roscón, ella nos mostraba como un listado pues, de los ingredientes que se utilizan para la fabricación de ese producto. Y entre esos se encuentra el agua. Pues normalmente el agua es digamos que es líquido y normalmente se utiliza unidades de medidas de volumen, pero ella ahí nos los mostraba como en gramos. Entonces no sé. La densidad del agua es 1. Ah, ok. Entonces, cuando tú usas agua, es equivalente los gramos a los mililitros. Pero está muy buena tu aparte porque, por ejemplo, si yo usara leche, pues tengo que, basándome en la densidad del líquido, o igualar todo a mililitros o igualar todo a gramos, ¿sí? De pronto, si tal vez en una torta
o en una preparación lleva leche, es un líquido, es correcto. Entonces lo que tengo que hacer es esos gramos, esos mililitros de leche, convertirlos a gramos. ¿Sí? Y me tocaría hacer lo mismo si consulto, digamos, en las tablas y todo eso. Es importante siempre que todas las unidades sean consistentes. No puedo mezclar, no puedo calcular, lo mismo pasaba, por ejemplo, con los miligramos. Es importante que si estamos hablando de miligramos, los pasemos a gramos. Vamos, aquí el ejemplo pues tenía levadura, pero a veces hay aditivos que agregamos en miligramos. Entonces es importante tener las unidades porque dentro del porcentaje saber que estén en la misma unidad. También no sé si algo que no la aclaramos desde el comienzo es que para la recopilación de datos traten siempre de usar la misma fuente. O sea, si voy a usar la tabla de composición de alimentos colombianos, utilizo todos los datos de los ingredientes de esa tabla. Si hay alguno que no está ahí y me tocó usar el de la USDA, entonces traslado y busco todos en esa misma fuente. No podemos mezclar ingredientes, datos de una fuente con otra fuente, excepto cuando ya es un aditivo o un producto fabricado que tengo que basarme pues ya en la información de la ficha técnica. Ayer hablábamos, por ejemplo, de la pectina. Entonces, la pectina como tal no la vamos a encontrar tal vez en las listas fuentes de nutrientes, o si estoy usando un antioxidante que no es de origen natural, que es algo artificial, o lo que comentaba la persona anteriormente, estamos en un tema donde los alimentos están buscando esa innovación, tratar de comercializar lo que no es muy común. Entonces, basarse pues en la información confiable que les pueda dar el proveedor. Eso es válido también. Entonces, si yo uso algún componente que no encuentro, tengo como soporte la ficha técnica que haya generado mi proveedor, que también tenga fuente confiable. O sea, tendría que también mostrarles a ustedes pues que sí esos cálculos o fueron hechos por un laboratorio, o ya muchas veces cuando no es posible pues corre por mi cuenta hacer yo de pronto esa determinación en un laboratorio, incurrir en ese gasto. Déjame ver si comprendí, es decir, si digamos en este caso de nuestro roscón, 3 ingredientes los encontramos en las tablas de composición de alimentos en Colombia, pero 2 no están ahí, pero sí los encontramos en la USDA. Es decir, que los 3 que encontramos en las tablas de acá de Colombia toca buscarlos nuevamente en USDA y no utilizarlos Sí. Sí, es básicamente es eso, Sí, ¿cierto? sí, No se tienen puede, que ser. no se puede, digamos, los 3 en la base de Colombia y los otros 2 en la USLA, pero solamente como tal el alimento, ¿no? Que es que Sí, obviamente no, es que la proteína no sé, de algún alimento lo sacamos de USLA y la grasa de ese mismo alimento la sacamos a eso, la no, otra tabla, ¿no? no, eso no es Me permitido. imagino que es todo el alimento, Sí, tienes que Sí, consultar exacto. todo en una sola fuente. Lo que no puedo hacer es mezclar, por ejemplo, un alimento que sea, por ejemplo, la harina de trigo. Voy a utilizar la proteína de USDA y voy a utilizar el carbohidrato total de ICBF. Eso no se puede, ¿ya? Pero la norma sí me dice que si no tengo la norma dice que si no tengo algún alimento, no lo puedo encontrar en la base de datos nacional, que es el preferible, se puede hacer las búsquedas en bases de datos nacionales e internacionales, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, la harina de trigo de USDA y el azúcar de ICBF. Lo que no puedo hacer es mezclar los componentes de un mismo alimento utilizando diferentes bases de datos. Eso no lo puedo hacer. Ahora, Sí, sí, siempre es recomendable, más recomendable que sea todos los ingredientes de una sola base de datos. Si los encontré todos en ICBF, utilizo mejor ICBF.
Ya si hay algún componente que no encontré en ICBF, pues sí lo puedo buscar en otra fuente, pero que sea fuente completa. Ah, no, es que aquí no encuentro algún componente, por ejemplo, grasas trans, que no la voy a Ajá. encontrar en ICBF. Solamente voy a buscar grasas trans en USDA, pero los demás datos del alimento van a estar de ICBF. Eso no. Me toca tomar toda la información del alimento de USDA. ¿Sí? Es decir, debe ser de una sola fuente cada uno de los ingredientes. Sí, correcto. O por ejemplo, si dentro de mi formulación tengo un producto, una fruta que no está aquí en la tabla de composición de alimentos colombianos, o un producto, por ejemplo, como raíces o ciertas cosas que las encuentro en la tabla, por ejemplo, de Argentina, o que sé que uso un producto que sé de conocimiento que no está aquí en la tabla colombiana, como por ejemplo ustedes en la tabla colombiana encuentran productos muy autóctonos. Nuestra tabla, así como nosotros usamos la tabla de otros países, personas en otros países usan la tabla del ICBF para también construir tablas nutricionales que tienen componentes que son típicos colombianos. Tengo Profe, y una pregunta. Una pregunta, los físico-químicos cuando los realiza la empresa, ¿cada cuánto los debe realizar? Y por otro lado, si se puede utilizar aún la tabla del ICF del 2015 o eso ya no está permitido. No, ya tienes que usar las fuentes actualizadas y la fuente más actual es la del 2018. Ya la del 2015 no, pues porque ya tiene una nueva versión. ¿Mm? Y los análisis físico-químicos, también tú puedes realizar análisis físico-químicos si vas a hacer alguna declaración puntual de un nutriente en tu tabla nutricional. También te puedes apoyar en análisis de laboratorio. Pero tú, pues, como control dentro de tu programa de muestreo, pues eso lo defines tú en tu empresa. Si cada cuánto haces tus análisis físico-químicos, igual que los microbiológicos. ¿Mm? Puedes también hacer los físico-químicos porque cambiaste alguna materia prima y no estás completamente seguro de ese aporte, o digamos tú declaras que tu producto tiene un contenido de cierta vitamina, que es lo que hace un plus en tu producto. Esas declaraciones, cuando hago una declaración de ese tipo, esa sí tiene que estar soportada con laboratorio. No la puedo hacer con cálculo, aunque en las tablas aparecen las vitaminas, pero si yo tengo algún componente que sé que me da un valor adicional y lo voy a destacar dentro de la etiqueta de mi producto, lo tengo que soportar con análisis de laboratorio. Para la parte del sello de sodio, finalmente, ¿ese se reporta es en miligramos o en gramos? En miligramos. Ah, ok. Entonces, es que no me acuerdo, ayer hicimos nosotros una conversión. Entonces no recuerdo si el ejercicio es que estaba en gramos y teníamos que pasarlo a miligramos. Creo que tengo esa. Muéstrame a ver. Siempre tienes que tener El de grasas trans. Ah, fue lo de grasas trans. Ah, bueno, gracias. Ya. Sí, pero siempre tienes que ser, o sea, ver Vamos a buscar la norma. las unidades. Ujú. Pues digamos, aquí está el cálculo que hicimos para el sodio. Vamos a buscar la norma y verificar. Una consulta, estos sellos donde dicen exceso de sodio, bueno, esos 5 sellos creo que son, ustedes ya, o sea, automáticamente también aparecen en la calculadora, o ya tocaría diseñarlos con, no sé, buscar algún diseñador gráfico para que nos ayude con eso, para ponerlo en la etiqueta, o ya aparecen ahí también en la calculadora. No, en la calculadora no tenemos como tal diseño tenemos el cálculo para determinar si lleva o no lleva. No tenemos como tal
cálculo de... Eso sí, es porque eso lo tienen que mirar, es de acuerdo. Hay una tabla, ayer vimos que hay una tablita donde dice cómo podemos determinar el tamaño de los sellos dependiendo de el área. diámetro de la zona frontal de impresión de la etiqueta, ¿sí? Entonces, eso hay una tablita en la normatividad, pero como tal no. Pero sí, la calculadora sí calcula, sí saca el dato de si lleva o no lleva sello. Hay un documento del ministerio donde te dice como la forma, pero pues sí, básicamente es un trabajo de diseño para ponerlo en tu etiqueta, o si tú lo vas a imprimir directamente, porque tiene que tener este borde blanco. O sea, lo digo por casos de experiencia que de pronto entran en internet y buscan sello de exceso de sodio, y entonces México tiene una diferenciación, Chile tiene otra, y me encontré con un caso donde imprimieron una cantidad de empaque y resulta que el sello no era el de Colombia. Bueno, el que debemos pasar recuerden que las grasas trans sí debemos pasarla a gramos, luego convertirlas a calorías y luego sacar el porcentaje de esas calorías con relación a las calorías totales. Determinar los sellos en miligramos que haya tenido el producto. Ahí no necesitamos hacer la conversión como tal a gramos, sino que con los mismos miligramos se saca la información. Ya les voy a verificar acá la información en, en la norma. Un minutito. Sí, es que tienen que, o sea, de donde se extrae, pues digamos, parte de esa información ya la calculadora pues se las resuelve. Porque es que como usamos fuentes, por ejemplo, en la tabla de composición de alimentos colombianos no aparece la grasa trans. Entonces, si yo utilizo una materia prima, como una margarina, como esos aceites vegetales que al convertirlos a sólidos son los que pueden tener grasa trans, tengo que buscarlos en otra fuente como sería la de la USDA. Entonces ahí tengo que verificar que si las trans me las reportan en miligramos o en gramos. Si me las reportan en gramos, pues las tengo que convertir a miligramos. O sea, toca siempre estar muy atento, o sea, no es solo coger los números y hacer las operaciones, sino identificar en qué cantidad están reportadas, cómo están reportadas, lo mismo que les decía Naila, cuando en la tabla de composición de alimentos colombianos, por ejemplo, en el caso del ejemplo, todos los ingredientes, su parte comestible era el 100, pero si de acuerdo al producto que yo voy a calcular no es el 100, tengo que también hacer esa regla de 3. Entonces, siempre el cálculo manual es un tema de mucha atención, por eso les digo, hay que escribir, hay que recolectar el dato, porque y más si tengo un producto con más de 5 ingredientes, pues se vuelve un trabajo arduo y bastante dispendioso. Angélica, o sea, eso quiere decir que cuando no sea de porción de 100, sino sea de 50, nosotros debemos pasarlo a 100 porque la normatividad nos pide de 100. Sí, toda la información en la tabla nutricional se hace en cálculos de 100 gramos de producto y de la porción recomendada. Entonces, ven a ver si yo te puedo mostrar acá. A ver, no sé si yo todavía estoy compartiendo pantalla o no, es que se me va aquí la... No, señora.
Ahí sí, ¿cierto? Entonces, Sí, ahí señora. sí. Bueno, entonces, por ejemplo, miremos aquí al azar, no sé, por acá uno donde no tenga, aquí, a ver. Digamos, por ejemplo, como acá en una fruta. A ver, miremos aquí. La parte comestible me la dice acá en esta última columna. Entonces acá, digamos esta, la C062, que es la primera, es la naranja. ¿Sí? Entonces me dice que la naranja cruda, dice acá. Parte analizada, pulpa sin semillas. Entonces me dice que esa pulpa sin semillas tiene estas calorías, esta proteína, estos lípidos, estos carbohidratos. Y aquí lo que me aclara es que la parte comestible de esto es el 60%. O sea que todos estos datos que están aquí en este renglón están dados como en 60 gramos de esa naranja. Entonces yo la tengo que llevar a 100 gramos. No es solamente coger estos valores y copiarlos así como están, porque estos están solo reportados en 60 gramos de naranja. Pero ese cálculo ya se los hace la herramienta, ¿verdad, Naila? ¿O ese lo tienen que hacer antes? Si nosotros lo vamos a hacer manualmente, es una regla de 3, ¿sí? Sí, Si en ajá. 60 gramos, perdón, si en Bien. 100 60 comestible hay tanto, Hay tanto 8.8. digamos, Ajá. 8.8 tal, en 100 gramos, ¿cuánto habría? Ajá, sí, sí, Perfecto. eso lo tienes que hacer. Entonces, si dentro resulta que casualmente en mi producto tengo varios ingredientes que están por ese estilo, pues tengo que hacer, por ejemplo, acá mira, como si fueran varias frutas o algún producto, entonces tengo que hacer todo ese cálculo para cada uno de mis ingredientes. Por ejemplo, en un caso de una mermelada, ¿no es cierto? Sí, aunque yo no sé si aquí en algunos casos también están las pulpas. Espérame, miramos acá. También yo tengo acá en la tabla me dan datos de pulpas. Busquemos aquí donde está la parte alfabética, a ver si lo encontramos. O donde están las frutas, a veces dice la fruta y dice pulpa. Veamos aquí, mora de Castilla cruda. Entonces esto era en la anterior, también decía pulpas y acá ya no están las pulpas en esta versión. Pero sí tendrías que identificar tu fruta y ver el aporte que te da de cada nutriente y sacarlo por 100 y a eso sumarle los otros ingredientes que tienes en tu mermelada. Sí, porque ahí dice mermelada baja en esto, pero nadie me garantiza que realmente Sí. sea la misma, ¿verdad? Ajá, sí, porque no sabe, aquí no dice de qué fruta es. O sea, esto es como también a veces algunos de los que están acá en el listado también nos sirven como de guía. Pero sí, por acá había una que decía mermelada, baja en azúcar. Mira, por ejemplo, incluso aquí está hojaldre regular horneado. Lechuga común, lechuga romana. O sea, por eso les decía al comienzo, tengo que desde el principio conocer muy bien mi producto, sus ingredientes. Y también hace parte de la tabla nutricional conocer el proceso, saber en qué parte, por ejemplo, yo el bocadillo, aquí en el roscón el bocadillo lo estoy incorporando.
no lo estoy adicionando desde el comienzo. Entonces entonces digamos ya el bocadillo, pues no, en el horneo no me pierde agua, ¿sí? Es la misma cantidad que puse, prácticamente es la misma cantidad que termina en mi hogaza. Pero la masa sí perdió agua. Si tú haces una mermelada en la que usas, normalmente las mermeladas, el concepto de mermelada es pulpa de fruta y azúcar que tienes que llevar a aproximadamente 50 grados Brix, ¿cierto? Sí, señora. Yo uso Y la ahí, pectina precisamente para ayudarle a gelificar y que no tenga que reducir tanta agua, porque eso se me representa en costos. sí, Entonces, cuando ya yo uso pectina, pues la pérdida de agua es mucho menor. Entonces, puedo casi decir que no pierdo sino más, no pierdo sino un 20%. Eso también lo puedo, yo elaborando mi producto, si tú haces una mermelada, puedes hacer esos pesos. Yo peso el agua, peso mi fruta, peso mi pectina y al final peso también todo lo que me salió. Entonces yo ya sé cuánta pérdida de agua tengo ahí. entonces, como la pectina no hace parte de un ingrediente, sino algo funcional dentro del producto, no debe estar en una tabla nutricional. Solo la fruta, el azúcar. No, la pectina como tal no te aparece en la tabla nutricional, pero cuando hagas en esta parte del ejercicio, tendrías que hacer tu listadito de ingredientes, ¿sí? Entonces yo Sí, pongo acá agua, pulpa, pectina, ajá, ¿sí? Si le pongo ácido cítrico, si le pongo ácido ascórbico, haces el ejercicio de poner todos tus ingredientes. correcto. Si lo tienes definido por porcentaje, perfecto, pero si no, pues tienes que hacer este paso, o sea, sumar todo y sobre ese total sacas el porcentaje que representa cada uno de tus ingredientes. ¿Sí? O sea, aquí yo partí de cero, como si no tuviéramos una fórmula, pero pues la mayoría de las personas que ya fabrican o procesan tienen es una formulación. Aunque esas Entonces, formulaciones hay que corregirlas, ¿no? ¿por qué? Pues porque a veces no sale, pues digamos que está un poquito excede algún tipo de cosas, por ejemplo, que el azúcar, que la pectina, hasta estandarizar el producto, digo yo, ¿no? Ah, sí, claro, ya cuando lo tengas, pero digamos tú tienes que saber más o menos qué composición del Manejando. producto que estás comercializando en este momento, sí, claro. Ajá, Puede que en algún momento por situaciones de clientes o de algo te digan necesito que sea una mermelada baja en azúcar, pues ahí ya te cambia la formulación, entonces tienes que hacer nuevamente el cálculo para eso. Entonces ahí ya tú obtienes el porcentaje y ahí ya entonces tienes que construir tu tablita de saber qué nutrientes te aporta cada uno de tus ingredientes. Entonces aquí ya entonces iría aquí azúcar o pulpa, ¿sí? O trozos de fruta, porque puede ser que partas de fruta simplemente troceada que con el calentamiento se te vuelve una mermelada como rústica. Aquí, entonces aquí van los ingredientes, ¿sí? Entonces tanto porcentaje de fruta, tanto porcentaje de azúcar, tanto porcentaje de pectina. El aporte te lo da la cantidad que le pones a tu producto. No sé, si por alguna cosa estás usando un 20% de pectina, pues esa pectina tendrá las pectinas básicamente son carbohidratos, ¿sí? Son fibras. Entonces tendrás un valor acá de fibra y de carbohidratos. Al tener carbohidratos también te aporta calorías, pero depende de la cantidad que tú incorporas en el producto. Si yo incorporo menos del 2%, pues será una cantidad muy pequeña que no me va a representar, pero si uso una cantidad grande, sí me va aquí por ejemplo, en las mermeladas a veces usamos citrato de sodio, entonces ese citrato de sodio tiene un aporte de sodio en mi formulación, que como aquí el sodio lo hablamos en miligramos, cualquier cambio en sodio sí puede a veces impactar. El ácido cítrico sí no me aporta nutrientes, por ejemplo. Entonces por eso les digo que hay que tener conocimiento
de los componentes de mi producto. Aquí pues yo les puse el ejemplo de mantequilla, pero podríamos usar una margarina. Puede que en una formulación esta es una formulación como semi-industrial, ¿no? Pero digamos ya un producto de tipo más artesanal que por ejemplo le incorporan huevo, entonces yo tengo que poner aquí. Entonces en mi formulación a veces dice son 3 huevos, pues yo tengo que sacar el equivalente en peso, cuántos son esos 3 huevos, para saber qué porcentaje de huevo lleva mi formulación. ¿Mm? Porque en la tabla de composición de alimentos colombianos me dicen el huevo, el huevo me lo reportarán aquí en alguna, mira, por ejemplo, huevo de gallina entera cruda. Huevo de gallina entero crudo, que analizaron la clara y la yema, es la J004. Y la porción no fueron de 100, me imagino, fue de menos. ¿De qué? De huevo crudo. Aquí está el 90%, ¿por qué? Asumimos que el 10% es la cáscara. Ah, ok. ¿Sí ves? Pero hay que pasarlo al 100. Al 100. Correcto. Porque acá te da el reporte es en 100 gramos de huevo, pero entonces tienes que saber lo que yo le pongo a mi fórmula, cuánto es en huevo, no 3 huevos, sino pues 3 huevos son más o menos 120 gramos. Pero como yo proceso, yo hago mi producto, puedo romper mis 3 huevos y hacer un peso promedio de saber cuántos pesan 3 huevos para mi fórmula o para mi receta. ¿Habrá diferencia en que sea criollo y sea del otro? No sé si aquí está diferenciado, pero no. Al no ser diferenciado no importa, tomo ese valor. Sí, Es puedes huevo tomar crudo. huevo entero. Sí, porque como ya ahora también nos venden huevo en polvo, ¿cierto? Ah, sí, señora. Y Las pasteurizado. claras también y pasteurizadas. Entonces, mira, aquí está la opción del huevo entero en polvo, está la clara solamente, está la yema solamente, las claras que también nos venden claras líquidas. Sí, entonces, por eso entonces, digamos, hay que conocer muy bien mi producto para poder ubicar la información y que sea, que coordine, que sea coherente la información con los datos que estoy ingresando para tomar los cálculos.